En esta presentación vamos a hablar de las distintas funciones que tienen los leucocitos, ya que habiendo introducido el tema del sistema inmune, ahora vamos a hablar de distintas células efectoras de este sistema que tienen tanto funciones dentro de lo que sería la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Y más allá de esto que estamos hablando, que son los leucocitos y sus funciones, y de las funciones del sistema inmune de defensa principalmente, un concepto que no fue dicho en la presentación anterior y que se está hablando más en estos tiempos, es de que más allá que el sistema inmune tenga funciones de defensa, también es un sistema de control. Al mismo nivel lo colocan ciertos autores que el sistema nervioso y el sistema endocrino que vamos a ver en presentaciones posteriores. Y esto radica en que por un lado tiene células dispersas por todo el organismo, como son los leucocitos, y también tiene mediadores, como son las citoquinas, que en un principio las denominaron interleuquinas porque pensaban que eran mensajeros específicos de los glóbulos blancos, y luego se observó que distintas células del organismo podían generar este tipo de mensajeros, ¿sí? Entonces, por eso, más allá del concepto de defensa ligado al sistema inmunológico, tenemos que hablar también del concepto de control en relación con el sistema nervioso y el sistema endocrino. Pero ahora vamos a hablar puntualmente de los leucocitos. Los leucocitos pueden encontrarse tanto en sangre, ¿sí?, como en los distintos tejidos donde van a llevar a cabo su función, y dicha función es la de defender al organismo de agentes extraños o noxios. Su concentración va de 4.000 a 11.000 células por milímetro cúbico o mililitro, y debido a su variada funcionalidad e importancia, tienen un rol central dentro del sistema inmune. Desde el punto de vista histológico, que ustedes seguramente lo van a ver con mayor profundidad en histología, los podemos dividir en agranulocitos y granulocitos, es decir, en células que no tienen gránulos, como es el caso de los linfocitos y los monocitos, y células que tienen gránulos, como son los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos. La presencia de gránulos se debe a que en dichos gránulos almacenan sustancias que les confieren funciones particulares a cada tipo celular en particular. Y a partir de una célula madre pluripotencial, es decir, de un tipo específico de célula que puede generar distintos tipos celulares, vamos a obtener una precursora linfoide y una precursora mieloide y eritroide. Obviamente la eritroide ustedes ya la vieron, nosotros vamos a dedicarnos más a la mieloide. Desde el punto de vista de la célula madre linfoide, nos va a dar por un lado todos los tipos de linfocitos T, como los helpers o colaboradores, los citotóxicos, los de memoria y los reguladores que vamos a ver con mayor profundidad. Luego vienen las células natural killers, que son, según los autores, hablan de un linfocito particular. Luego tenemos las células dendríticas de tipo linfoide, que son unas células bastante complejas en sus funciones y que principalmente están en relación a la presentación de partículas antigénicas, es decir, pueden llegar a degradar un patógeno y presentar un pedacito de ese patógeno para que otras células puedan identificar la presencia de un patógeno en el organismo. Y luego vienen los linfocitos B, que los linfocitos B tenemos los linfocitos B de memoria
Y luego tenemos la célula plasmática, que sería un linfocito B activado que produce gran cantidad de anticuerpos. Desde la línea mieloide, lo que observamos son la presencia de polimorfos nucleares, eosinófilos, basófilos y monocitos que al activarse se transforman en macrófagos, que generalmente los vamos a encontrar a nivel tisular, y una célula dendrítica ya no de tipo linfoide, sino de tipo mieloide. Obviamente, cualquier alteración en la funcionalidad de la médula ósea va a alterar la leucopoiesis. El primer leucocito del cual vamos a hablar es el neutrófilo. Los neutrófilos forman parte del sistema inmune innato, es una de las primeras barreras de defensa desde el punto de vista celular. Tienen una vida media muy corta, ya que aproximadamente duran 8 horas en circulación, y la principal función que tienen es la de fagocitar distintos agentes patógenos. Dentro de los distintos agentes patógenos, los más importantes son las bacterias. La particularidad que tienen los neutrófilos desde el punto de vista de su función de fagocitar es que una vez que fagocitan el microorganismo mueren y se transforman en piocitos, que no son más que las células que forman el pus, que es esa secreción que aparece en algunas estructuras, como son los abscesos, luego de procesos infecciosos. Los neutrófilos, como vimos, tienen distintos gránulos, ya que están incorporados dentro de esa clasificación histológica, dentro de lo que denominamos los granulocitos, y vemos que tienen 3 gránulos principalmente: los gránulos primarios, que son azurófilos, secundarios, que se denominan también específicos, y gránulos terciarios. ¿Qué podemos llegar a encontrar en esos gránulos? En los gránulos primarios, que son los que mayor cantidad de moléculas contienen, vamos a encontrar proteínas antimicrobianas como las defensinas, ¿sí? Que son moléculas muy alcalinas y por ende lisan los microorganismos. La mieloperoxidasa, que es una enzima que genera radicales libres, y esos radicales libres interactúan con las membranas y las paredes celulares de los microorganismos y las disrumpen. Las lisosimas, que son enzimas que afectan principalmente las paredes celulares de microorganismos que pueden atacar a los organismos que nosotros estudiamos. Y luego viene toda una serie de proteasas como elastasas, colagenasas, catepsinas, ¿sí? Que las catepsinas básicamente lo que hacen es degradar las proteínas en péptidos, y metaloproteasas, que son enzimas zinc y calcio dependientes, que tienen una serie de sustratos muy variados que van desde la gelatina, que la gelatina sería el producto de degradación que dejan las colagenasas, hasta distintas moléculas de las matrices extracelulares. Otras enzimas que podemos llegar a encontrar son enzimas que degraden el ácido glucurónico, enzimas que degraden material genético y enzimas que degraden lípidos. En los gránulos secundarios específicos podemos encontrar oxidasas, coenzimas como el NADPH, también lisosimas, y lactoferrina, que es una molécula que lo que hace es captar, fijar o quelar el hierro, que es un mineral muy preciado por los microorganismos. En los gránulos terciarios también vamos a encontrar metaloproteasas y moléculas de adhesión que le permiten a estos granulocitos adherirse principalmente a células endoteliales para migrar desde la sangre hacia los tejidos. ¿Qué propiedades, más allá de los neutrófilos de los cuales estamos hablando, tienen
la mayoría de los glóbulos blancos. Por un lado, sufrir o estar bajo el efecto de procesos quimiotácticos, es decir, seguir o movilizarse gracias a un gradiente de concentración de sustancias químicas específicas, moverse entre distintos tipos celulares, como va a ser las células endoteliales, sería como escurrirse, reconocer agentes patógenos y, por ende, como una función efectora, fagocitar. Ahora vamos a ver algunas de estas funciones. Cuando hablamos de quimiotaxis, hacemos referencia a que se da el movimiento de leucocitos que siguen un gradiente de moléculas, y esas moléculas no son cualquier tipo de moléculas, se denominan quimoquinas o quimioquinas, y los leucocitos responden, es decir, se ven atraídos por esas sustancias y viajan de un lugar de menor concentración de sustancias quimiotáctiles a un lugar de gran concentración de estas sustancias quimiotácticas. Sustancias quimiotácticas muy conocidas son, como nosotros vimos en la presentación anterior, algunas moléculas del complemento, leucotrienos, que son moléculas que derivan del ácido araquidónico, que lo vamos a ver en esta instancia, en la fisiología del sistema inmune y también cuando hablemos de glucocorticoides, citoquinas particulares, como es el caso de la interleuquina 8, y productos de degradación bacteriana, es decir, que lo que van degradando estos neutrófilos o estos leucocitos van quedando en este medio y atraen más leucocitos. Otra propiedad es la de rodar, ¿sí? Acá igualmente vemos una serie de propiedades como es rodar y adherirse, que depende básicamente de la expresión de ciertas moléculas para que este neutrófilo, ya que estamos hablando de neutrófilos, que va por el carril central, por así decirlo, de un vaso, pueda entrar en contacto con las células endoteliales, y ese contacto está mediado por selectinas. Las selectinas E son las que están en las células endoteliales, y las selectinas L, que sería esta amarillita de aquí, son las que están en los leucocitos. Entonces, cuando en ese tejido se está realizando un proceso inflamatorio y se requiere la presencia de leucocitos, el endotelio va a expresar estas selectinas para que se adhieran los leucocitos. Ahora bien, esta unión es lábil, la unión tiene que ser mucho más fuerte y se necesita estas moléculas que se llaman moléculas de adhesión intercelular, que son integrinas, para que ya la unión sea mucho más fuerte y no lábil como en este caso. Una vez que la unión es fuerte y el leucocito está en la proximidad de la célula endotelial, se va a producir el proceso de diapédesis, en la cual este leucocito se escabulle entre dos células endoteliales para ingresar al tejido, ¿sí? Y comenzar a migrar, propiamente dicho, en toda esta matriz. Para poder migrar en toda esta matriz extracelular, el neutrófilo hace uso de sus proteasas, ¿sí? Tal es el caso de las metaloproteasas, que las liberan, van degradando todas las proteínas o todas las sustancias que van encontrando a su camino y se van abriendo paso hasta llegar al lugar donde son requeridas. Liberar These human neutrophils, taken from the blood of a graduate student, are mobile cells that will quickly migrate to sites of injury to help fight infection. They are attracted there by chemical signals that are released by other cells of the immune system or by invading microbes. In this experiment, tiny amounts of chemoattractant are released from a micropipette. When neutrophils sense these compounds, they polarize and move towards the source.
a liberar factores quimiotácticos y este neutrófilo comienza a moverse de forma ameboidal, a deformarse, principalmente dado por when the source of the chemoattractant is moved, the neutrophil immediately sends out a new protrusion, and its cell body reorients towards the new location. Que va liberando distintos factores quimiotácticos. ¿Sí? Entonces se va moviendo. Esto es lo que sucede en los organismos. Una de las particularidades que habíamos visto con respecto al sistema inmune era reconocer lo propio de lo no propio. El reconocimiento de lo propio principalmente se da a lo largo de los procesos de maduración a medida que van creciendo los animales que nosotros estudiamos y van madurando. A medida que crecen, maduran su sistema inmune y cuando hablamos de maduración en parte es reconocer todas las estructuras propias de dicho organismo. Pero cuando hablamos de reconocer lo no propio, ¿sí? Hablamos del reconocimiento a través de receptores, que son todos estos receptores que nosotros vemos aquí, que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Esos patrones moleculares asociados a patógenos suelen ser moléculas muy características de los distintos microorganismos que hacen que, y acá estamos hablando principalmente del sistema inmune innato, pueda reconocer algo como extraño o foráneo. Y se debe a estos patrones moleculares que están, por un lado, son ancestrales y por otro lado están muy difundidos entre los distintos microorganismos. También el reconocimiento puede estar dado a través de reconocer moléculas específicas. Ese reconocimiento de moléculas específicas ya no hablamos del sistema inmune innato, sino que hablamos de una respuesta de tipo adaptativa. Intervienen los receptores de los linfocitos T, TCR, y los receptores de las células B, de los linfocitos B. Y acá, más allá de reconocer esos patrones moleculares asociados que tienen la gran mayoría de los microorganismos, distinguen moléculas específicas, es decir, pueden distinguir entre dos bacterias distintas, una leptospira, ¿sí?, de un estreptococo, por ejemplo. Otra función importante en este tipo de leucocitos es la fagocitosis, que básicamente es una capacidad de poder engolfar su citoplasma y dentro de esa vesícula que se va a formar, liberar luego distintas sustancias que destruyen, que pueden ser tanto enzimáticas como químicas, a los microorganismos. Los procesos líticos se diferencian en dos grandes grupos, en los que dependen del oxígeno, donde se van a generar toda una serie de radicales libres, como superóxidos, peróxido de hidrógeno, que no es más que el agua oxigenada, e iones hidroxilos. Los mecanismos independientes de oxígeno, ya hablamos de procesos enzimáticos de una gran variedad, ¿sí?, que pueden ser enzimas proteolíticas, lipolíticas o péptidos antimicrobianos por sus características químicas, como era el caso de la catepsina, por ejemplo. Ahora bien, cuando hablamos de mecanismos dependientes del oxígeno, uno de los ejemplos de sustancias a tener dentro de los gránulos por parte de esos fagocitos, por ejemplo, era la de una enzima como es el caso de la mieloperoxidasa. Entonces, resumiendo las acciones, nosotros vemos que hay un microorganismo que invade, ingresa a un organismo huésped. Estos neutrófilos, ¿sí?, van a generar la destrucción a través de dos formas.
Por un lado, a través del proceso de la fagocitosis, ¿sí? Que, como aquí dice, implica etapas previas, que eran las etapas que habíamos visto, de la quimiotaxis, la migración, la adhesión a la bacteria y obviamente luego el proceso lítico. Y por otro lado, el proceso lítico, dentro del proceso lítico, vemos que se produce el estallido respiratorio, donde se generan toda una serie de sustancias ligadas, muchas de ellas, al oxígeno, que no son más que sustancias radicales que impactan principalmente sobre las distintas estructuras de las células de los microorganismos. Todo esto genera un proceso lítico, ¿sí? Y este proceso lítico destruye al microorganismo. Otro leucocito son los denominados monocitos. Estos monocitos circulan 72 horas y van a migrar a los tejidos donde pueden vivir hasta varios meses y formar incluso hasta poblaciones estables en distintos tejidos. Una función muy importante es la de secretar estos mediadores que veníamos denominando citoquinas, y lo importante de la liberación de citoquinas es que por un lado hacen de nexo entre lo que sería la inmunidad innata y la adaptativa. Piensen que cuando nosotros en la presentación anterior veíamos ese último esquema de la inmunidad innata que se desarrolla en las primeras horas y luego el predominio de la adaptativa a lo largo de los días, se produce un solapamiento de esas dos etapas, no es que termina una y arranca la otra. En parte ese solapamiento está dado por las funciones que llevan a cabo los monocitos, ya que generan un procesamiento de los microorganismos que fagocitan y expresan pedacitos de esos microorganismos a través de moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si hay moléculas de histocompatibilidad de tipo 2, es que hay unas de tipo 1. Las de tipo 1 son propias de cada animal y se expresan en todas las células del organismo. Estas moléculas son, por ejemplo, las que plantean cierto inconveniente a la hora de desarrollar, por ejemplo, un trasplante. Si a mí me colocan un trasplante de una persona que tiene moléculas de histocompatibilidad distintas, seguramente mi organismo responda para contrarrestar la incursión de ese tejido que es exógeno, ¿sí? Y en parte depende de estas moléculas de histocompatibilidad de tipo 1. Las expresan todas las células del organismo y básicamente sirven para diferenciar lo propio. Las de tipo 2, que son las que están aquí, sirven para diferenciar lo que no es propio. Y pocas células tienen la capacidad de expresar este tipo de moléculas. Tal es el caso de los monocitos. Cuando los monocitos maduran, se activan, se transforman en los denominados macrófagos. Con lo cual los monocitos son células con diversas funciones y dichas funciones son bastante complejas y tienen por un lado la función de orientar hacia dónde va a ir la respuesta inmune y hasta en muchos casos finalizarla, porque pueden hasta formar parte de los procesos de cicatrización, por ejemplo, de una herida. Junto con otras células, ¿sí? Los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y algunas células precursoras a nivel medular, conforman lo que se denomina el sistema mononuclear fagocítico, que ustedes, por ejemplo, lo vieron en el proceso de hemocateresis. Por un lado son células presentadoras de antígeno, que era lo que hablábamos previamente con respecto a las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2, porque presentan un pedacito de un microorganismo que fagocitaron, y para recalcar con esto la función integral donde pueden formar parte de la inmunidad innata como de la adquirida y dirigir hacia dónde se va a montar dicha respuesta.
Algo importante con respecto a los monocitos o los macrófagos, que son esos monocitos activados, es que hablamos de que son fagocitos profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que fagocitan un microorganismo, tienen la capacidad de presentarlo y por ende seguir subsistiendo. No era el caso de los neutrófilos, que una vez que fagocitaban a un microorganismo, morían y se transformaban en piocitos. Al principio de la charla con respecto a los monocitos, habíamos hablado de que podían a nivel tisular subsistir meses y que esta capacidad le daba la chance de formar poblaciones estables en distintos tejidos. Entonces, cuando ustedes en histología observen distintos cortes histológicos de distintos tejidos, van a ver la presencia de distintas células y muchas de las células que representan el sistema inmune pueden estar representados por estos macrófagos. Cuando hablamos del sistema nervioso central, se las denomina células de la microglía, ¿sí? Son estas poblaciones estables de macrófagos a ese nivel. Luego vamos a ver que hay macrófagos alveolares, que en algunos casos se los denomina neumocitos, de tipo 2, si mal no recuerdo. Luego están las células de Kupffer, que se encuentran a nivel hepático, las células mesangiales en los riñones y los histiocitos en distintos tejidos conjuntivos. Es decir, que tienen una gran variedad de funciones y una gran variedad de tejidos en los cuales habitan. Habíamos dicho también que generan, por un lado, la modulación de la respuesta inmunológica, y esa modulación principalmente está dada a través de interleuquinas. Por ejemplo, si se libera interleuquina 12, hace que la respuesta inmunológica sea de T-helper tipo 1, que significa que sea de T-helper tipo 1 que va a generar una respuesta de tipo celular. Si hablamos de la liberación de interleuquina 10, por ejemplo, va a inhibir lo que generaba esta interleuquina, ya que no va a haber respuestas de tipo T-helper 1. Y va a promover la interleuquina 10 respuestas de T-helpers tipo 2, que son respuestas más que nada humorales, que estimulan a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Interleuquinas como la 1 y la 6, que van a inducir, por ejemplo, procesos febriles. Y factor de necrosis tumoral alfa, que es una sustancia que es citotóxica en sí misma y que también puede inducir la fiebre. Entonces, según el microorganismo que fagocitó o cómo está el ambiente en el cual está habitando este macrófago, puede liberar una interleuquina u otra y por ende llevar la respuesta inmunitaria hacia un sentido u otro. Una respuesta celular, T-helper 1, o una respuesta de tipo humoral, T-helper 2. Otros leucocitos son los eosinófilos, que tienen esta característica de tener estas lobulaciones símil-antifaz y que son también células fagocíticas y tienen una importante función en procesos alérgicos y parasitarios. Aproximadamente en circulación duran unas 48 horas y en los tejidos pueden durar 2 semanas, es decir, que entre las células que veníamos viendo están dentro de una vida media intermedia, ¿sí? No duran tampoco como los neutrófilos, pero duran mucho menos que los monocitos. Sus gránulos contienen proteína básica mayor y proteína catiónica, histaminasas y neurotoxinas. Todos estos compuestos químicos tienen gran importancia a la hora de contrarrestar los efectos, o mejor dicho, atacar parásitos que habitan por fuera de las células, es decir, grandes gusanos, por ejemplo. Los basófilos son otros granulocitos que
están en procesos inflamatorios agudos, es decir, de corta data, y liberan histamina, que es una sustancia vasodilatadora y que hace mucho más laxa las uniones entre las células endoteliales, lo cual permite el proceso de diapédesis y de migración de distintos leucocitos, y sustancias como la heparina, que es un anticoagulante que vamos a ver cuando hablemos de hemostasia. Son escasos los basófilos en sangre y dentro de sus gránulos contienen estas sustancias que hablábamos previamente, la histamina y la heparina. Tienen una gran actividad sobre todo en los procesos anafilácticos, es decir, en las reacciones alérgicas, donde muchas veces las acciones de los basófilos hacen que se evidencien estos procesos, como es el caso de lo que sería o mejor dicho, vieron que hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a las picaduras de abeja, y que muchas de esas personas mueren por las picaduras de abeja. Generalmente la muerte en estas personas que son alérgicas se da porque se produce un edema a nivel de la glotis. Cuando se produce un edema a nivel de la glotis, principalmente dado por la acción de la histamina, el aire no puede ingresar, obviamente a nivel de la tráquea, no puede llegar a los pulmones, con lo cual esa persona se asfixia. ¿Sí? Entonces por eso los basófilos son muy importantes en los procesos alérgicos o anafílicos. Los mastocitos son otros leucocitos que obviamente se originan a nivel de la médula ósea y migran a los distintos tejidos. Se pueden encontrar en las mucosas o submucosas de sistemas como el respiratorio, el digestivo, el genitourinario, en la piel y en distintos órganos linfoides. Son similares en cuanto a su función con respecto a los basófilos, ya que tienen en sus gránulos heparina e histamina, y a su vez poseen un tipo de receptor unido a su membrana, que es la inmunoglobulina E, que forma un complejo entre una sustancia alérgena, ¿sí? Por ejemplo el veneno de la abeja, con este anticuerpo, y se genera, o son mediadores muy importantes del proceso alérgico. Por eso cuando se evalúa la presencia de alergias en un animal o en una persona, la inmunoglobulina que se está midiendo, evaluando, es la inmunoglobulina E. Por último nos van a quedar toda una serie de linfocitos, que los linfocitos principalmente tienen acciones a nivel del sistema inmune adaptativo, a excepción de los natural killers, que como ya vimos son linfocitos bastante particulares y están más en relación con la inmunidad innata. Los linfocitos generan defensas contra virus y neoplasias, es decir, contra tumores, ya que el tipo de respuesta, sobre todo la respuesta de tipo citotóxica, celular, lisa a las células que en su interior tienen virus, o células que están transformadas, que eso serían las células tumorales, a través de un proceso de citotoxicidad. Cuando hablamos de linfocitos B, hablamos principalmente de inmunidad humoral, ya que producen anticuerpos y estos anticuerpos van a tener distintas funciones. Una característica particular de los linfocitos es que, más allá de dividirse a nivel de la médula ósea, pueden expandirse clonalmente fuera de la misma, lo cual agiliza el proceso inmunológico, sobre todo en lo que observamos ante procesos que ya fueron, o mejor dicho, agentes que ya entraron previamente en contacto con el animal y generaron algún tipo de memoria. Hablando específicamente, los linfocitos T son los que más abundan, maduran a nivel del timo, ¿sí? Cuando hablamos de la maduración principalmente es esto de detectar lo propio,
generan respuestas que son celulares, como es el caso de los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? O generan respuestas de cooperación que están dadas a través de los linfocitos T helpers, ¿sí? Estos linfocitos T helpers también tienen un rol similar a lo que veíamos con los macrófagos, es decir, modulan las respuestas inmunológicas hacia un tipo celular o humoral. Según las moléculas que expresen a nivel de la membrana, ¿sí? Hablamos de distintos CD. Estos CD significan clústeres de diferenciación o conglomerados de diferenciación de su traducción del inglés, y lo cual hace a una diferencia antigénica o de la estructura de la membrana de los linfocitos. Es decir, si yo veo a través de un frotis sanguíneo una serie de linfocitos, a través de su morfología no sé si estoy hablando de un helper, de un citotóxico o de un supresor, ¿sí? Para eso tengo que estudiar qué partículas tienen en su membrana. Esas partículas son los clústeres de diferenciación, pueden ser los CD4, los CD8, y hay otra variedad que va a diferenciar a otras células. De los que no hablamos son de los linfocitos T supresores, que suelen ser linfocitos que lo que hacen es inhibir o frenar las respuestas inmunológicas. Los linfocitos B, ¿sí?, generan respuestas mediadas por anticuerpos, maduran en la médula ósea o en la bolsa de Fabricio en las aves, de ahí viene la B, de bolsa o bursa de Fabricio. Cuando se activan se transforman en células plasmáticas que liberan grandes cantidades de anticuerpos, y hay una variante que son linfocitos de memoria, que son los encargados de que a la hora de contactar con un antígeno, una partícula que ya previamente había entrado en contacto con el organismo, montar una respuesta mucho más rápida y eficaz. En su membrana contienen anticuerpos, que son las inmunoglobulinas D, que forman este receptor de los linfocitos B. ¿Qué acciones tienen estos linfocitos? Bueno, por un lado se desarrollan en la médula ósea o en las aves en la bolsa de Fabricio, como ya dijimos, y la particularidad que tienen es que cada linfocito B tiene un anticuerpo que reconoce un antígeno solo de toda la gran variedad de antígenos que encontramos en la naturaleza, con lo cual hay una infinita cantidad de linfocitos B. Cuando un antígeno, es decir, un antígeno es una partícula extraña, entra en contacto con este receptor, se genera una respuesta clonal, ¿sí?, solamente del linfocito que expresa ese anticuerpo, porque el resto de los anticuerpos no reconocen a este antígeno. Entonces tenemos una gran variedad, una gran cantidad de linfocitos de tipo B que generan anticuerpos específicos contra estos antígenos. De acá la particularidad de dividirse estos linfocitos por fuera de la médula ósea, característica no compartida por otros leucocitos. Las inmunoglobulinas, que son las partículas efectoras de los linfocitos B, son moléculas muy complejas, pesadas, son glicoproteínas y generan respuestas variadas, porque por un lado pueden activar, ¿se acuerdan el complemento que estaba en el sistema inmune innato? Esas proteínas que en parte podían llegar a unirse y generar la lisis de un microorganismo, bueno, pueden ser activados por anticuerpos, pueden generar citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Esto qué significa? Que un anticuerpo se une a un antígeno y esta fracción activa a leucocitos, en este caso en particular a los natural killers, y los natural killers terminan matando a
ese microorganismo. Pueden generar neutralización, ¿sí? Cuando muchos anticuerpos reconocen a un microorganismo, lo pueden aislar, es decir, lo pueden rodear, y cuando lo rodean, ese microorganismo no puede ingresar a las células, por ejemplo. O un caso más claro es lo que sucede con los anticuerpos a nivel del tracto digestivo. Cuando hay un microorganismo en la luz intestinal y es rodeado por muchos anticuerpos, no puede atravesar la mucosa, o mejor dicho, no puede atravesar el epitelio intestinal y por ende no puede ingresar al medio interno. Y otra función que cumplen los anticuerpos es la de opsonizar. Recuerden que la función de opsonización es la de marcar a una partícula o un microorganismo como algo patógeno, exógeno, y viene otra célula, generalmente con capacidad fagocítica, se la come, hablando mal y pronto, y la lisa. Hay una gran variedad de inmunoglobulinas y tienen distintas funciones. Por ejemplo, las inmunoglobulinas A son las que se encuentran en las mucosas y en las secreciones, como por ejemplo en la leche. La inmunoglobulina D era la que se encontraba en la membrana del linfocito B y es el receptor del mismo. La E era la que encontrábamos en los mastocitos y generan respuesta contra parásitos y son claves en los procesos alérgicos. La inmunoglobulina G es la que se encuentra en mayor cantidad en el suero y tiene un rol muy importante ante segundos eventos con respecto a un antígeno en particular. Y la IgM se encuentra solamente en suero, pues es una inmunoglobulina que tiende a asociarse, es pentamérica y es fundamental en el primer contacto del antígeno. Si acá vemos las distintas estructuras de las inmunoglobulinas, donde vemos que la IgG, la E y la D se encuentran moléculas aisladas, las A suelen generar dímeros y la IgM suele generar pentámeros. IgG es la que se encuentra en mayor cantidad en suero, IgE procesos alérgicos, IgD es el receptor de los linfocitos B y la inmunoglobulina A es la que encontramos en secreciones y en mucosas, en secreciones como por ejemplo la saliva, la leche, entre otras. Cuando nosotros observamos o medimos, mejor dicho, la cantidad de inmunoglobulinas ante la presencia de antígenos o de un microorganismo, vemos que la que se dispara en primera medida es la IgM. Cuando ese microorganismo vuelve a infectar en una segunda vez al animal, lo que se dispara es la IgG. Y esto básicamente se da por esa respuesta en la cual el linfocito B libera mucha cantidad de anticuerpos. Esta diferencia entre las concentraciones de IgM e IgG nos permite diferenciar si un animal estuvo una vez en contacto con el patógeno en cuestión o varias veces. Esto es importante porque muchas técnicas diagnósticas para distintas enfermedades, como es el caso de la brucelosis, que es una zoonosis que afecta a varias especies, se utiliza la diferenciación entre la IgM y la IgG para ver si un animal tuvo un solo encuentro con el antígeno, que puede ser de origen vacunal, o tuvo varios encuentros y ya hablamos que ese animal fue infectado. Con lo cual, a la hora de hablar de respuestas integradas desde el punto de vista de los linfocitos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Va a haber células que van a presentar un pedacito de un microorganismo y van a interactuar, como en el caso, por ejemplo, de los macrófagos, van a interactuar con los linfocitos helpers o colaboradores y ellos van a derivar las respuestas hacia respuestas celulares, mediadas por linfocitos T citotóxicos, o humorales, mediadas por linfocitos B, que van a liberar anticuerpos.
En determinados casos, este linfocito helper o colaborador puede generar la actividad de linfocitos T supresores y finalizar la respuesta inmunológica. Entonces, aquí finalizamos con lo que sería la parte teórica, tanto del sistema inmunológico en general como las funciones de los distintos leucocitos, pero lo importante es el poder evaluar esas respuestas fisiológicas, que es lo que vamos a ver a continuación.